Bueno, mi nombre es Manuel Becerra, soy profesor de Historia por el profesorado Joaquín de González de Buenos Aires. Soy magíster en Historia en la Universidad de San Martín y enseño en secundaria, en formación docente de profesora primaria y en la Universidad de Buenos Aires. Es un poco mi currículum. Para así explayarte un poco más en la formación docente, ¿qué enseñas? ¿Historia particularmente? ¿Y su En formación didáctica? docente claro, estoy en una unidad curricular que es el taller de diseño de ciencias sociales. O sea, en el tramo final de la carrera de profesorado primaria, yo soy quien acompaña a las y los residentes que están haciendo ya las prácticas en el grado y tienen que armar su secuencia de sociales. Entonces Ujú. ahí, acompañándolas, vamos diagramando esa secuencia y observando cómo se implementa en el aula y haciendo las modificaciones que haya que hacer, etc. Es didáctica, es el análisis del grupo también, el análisis de la institución, pero fundamentalmente, es cómo se diseña y se ejecuta una secuencia. ¿Fue rescatar un poco algunas de las cosas que vos venís compartiendo en tu blog de Fue la Pluma y también, bueno, yo te sigo en Twitter, así que sabes que te leo ahí, en Anfibia, eh, Ujú. y también en Pan Sofía con el tema de las 11 Las premisas, 11 Ps, sí, sí, sí. ¿no? Y Ujú. ahí había una que nos había interesado, que era esta que vos también de alguna manera la ponías en una imagen, que era esto de la pedagogía es lo contrario del aislamiento. Y yo ahí te preguntaba un poco, cuando planeábamos, qué de la forma analógica quedó impregnada en lo virtual y qué de lo virtual aparecía un poco como pensándolo a futuro en lo analógico, ¿no? Ujú. A mí me parece que en ese sentido, que por ahí esto de que la pedagogía es lo contrario al aislamiento, tiene que ver con algo que es muy humano, que es un poco la cultura gregaria, el comportamiento gregario, ¿no? El andar en comunidad. Me parece que estamos en un momento de historia en el cual los avances del artificial, este momento de la virtualidad que nos separa los cuerpos, etcétera, bueno, que es en definitiva ser humano, ¿no es cierto? Tan atravesados que estamos por la cultura. Y ahí estaba esa premisa que planteaba justamente desde Pansofía, de que la pedagogía es lo contrario al aislamiento, porque efectivamente a mí me parece que la pedagogía se trata de un vínculo, digamos, y de cómo uno piensa en ese o esos otros interlocutores que forman parte, en este caso, de un trabajo docente, que son nuestros alumnos y nuestras alumnas. ¿Cómo se lo conceptualiza? ¿Quién creo yo que es mi interlocutor? ¿Qué es mi interlocutor? Mi alumno y cuál es su función y esto de cuáles son las características propias de mi alumno, mi alumno como sujeto de aprendizaje. Uh-huh. Y ahí algo que pasó con la virtualidad fue que quedó como mucho más en evidencia quiénes estaban siguiendo y quiénes no estaban siguiendo las clases, ¿no? O sea, porque no contestaban, porque no mandaban los trabajos, porque no preguntaban por WhatsApp, porque no aparecían, porque no estaban ni siquiera en el grupo de WhatsApp. Y nos llevó a preguntarnos mucho, bueno, ¿qué es de la vida de tal alumno, de tal alumna que no aparece en el radar con las estrategias desplegadas? No aparece ni en el Classroom, no aparece ni en el Meet, no aparece en el WhatsApp, no aparece en el mail, no aparece. Bueno, ¿qué pasó? Y queda mucho más evidenciado eso, cosa que en la presencialidad quedó un poco invisibilizado porque capaz que en la presencialidad el pibe o la piba estaba en cuerpo presente. Uh-huh. Entonces, aunque no prestara atención, aunque claramente había algo ahí que no estaba funcionando, el hecho de que estuviera en cuerpo presente ahí te daba la idea que estaba, de alguna manera estaba. Entonces, uno se preocupaba por ahí menos. ¿Por qué le está pasando a ese chico, a esa chica? Y ahora quedó como muy en evidencia, porque efectivamente no están, porque como la variable es la conexión y no estar presente en un espacio físico, y la variable es la conexión por distintos tipos de medios, y no aparece ninguno de esos, bueno, ¿qué pasó? Y ahí empiezan a circular, bueno, ahora recién en un grupo digamos, ¿qué pasa con los alumnos que no están contestando? Aparece la información, bueno, está internada, tuvo COVID,
está con problemas de conectividad, se le rompió el celular, en fin. Y aparecen un poco esos relatos que antes circulaban, pero circulaban con menos protagonismo en la propia tarea. Me parece que eso es algo que fue apareciendo en este pasaje a la virtualidad. Vos decías que, creo que en una entrevista, que vos no usaste, o en la escuela que vos trabajás, no usaron como la modalidad sincrónica de la virtualidad, sino que se inclinaron más por lo asincrónico. Sí, depende quién es. Yo no usé el modelo sincrónico, a otros colegas sí les funcionó mejor, le dieron más pelotas. También para esto de un poco el misterio, o no tanto, digamos, uno también puede tejer sus hipótesis de por qué los pibes se conectan más con tal que con tal. Bueno, ahí uno puede saber cuáles son los abordajes pedagógicos y didácticos que hacen que los pibes tengan más ganas de conectarse con un docente que con otro. Yo no usé porque un poco tomé a priori la cuestión de que se trata de una población con una situación de conectividad muy heterogénea. Tengo alumnos y alumnas que sí tienen dispositivos en la casa, que sí tienen una conectividad más o menos aceptable, que tienen un espacio y un tiempo en su casa para poder dedicarse a eso, y tengo otros alumnos que no, y tengo intermedios. Entonces, como la situación era tan dispar, me parecía que plantear, por lo menos como estrategia principal, el encuentro sincrónico iba a dejar afuera a la mayoría de mis alumnos y de mis alumnas de eso. Entonces, en todo caso, hice algún que otro encuentro, pero más que nada para hacer una puesta en común de cómo estábamos, de vernos un poco las caras, por lo menos en la pantalla, pero no como, claro, no como mediación de la secuencia de enseñanza propiamente dicha, sino como para recuperar un poco el vínculo. ¿Y eso te pasó tanto en media como en formación docente? No, en formación docente fue más estable la cuestión de la conectividad. Tuve alumnos y alumnas que sí tuvieron problemas de conectividad y problemas personales, no pudieron continuar con el cuatrimestre, pero en general era más estable, y en la universidad muchísimo más todavía, de hecho. Así que nada, son panoramas como bastante diferentes entre sí, con variables diferentes que atraviesan cada situación, y fuimos haciendo cosas distintas realmente. Nuestro contexto es bastante asimilable, las situaciones de dificultades con el equipamiento, con la conectividad, tanto en estudiantes de formación docente como primaria, digamos, ¿no? Las distancias, vos lo decías también el otro día, nosotros somos una cabecera de un pequeño pueblo con muchos parajes rurales, claro. Es decir, acá nomás ya te quedás sin conexión. Y después, un poco, después dejo de hablar. A mí me gustaba una idea que también estuve leyendo, no sé si en una de las entrevistas o en algo que vos habías escrito, como que el primer momento había sido muy de una respuesta pedagógica, como desplazando por momentos al momento más didáctico, como que el primer frente de batalla fue más pedagógico, y después nos pusimos a pensar como en términos más didácticos. Y yo pensaba, ¿qué hay ahí de lo interseccional? Sí. No, que creo que era una entrevista, Manuel, que vos planteabas que sí. Si hubiera sido educación a distancia, hay una cantidad de cuestiones vinculadas al dispositivo que uno tiene en cuenta previamente cuando se trata de educación a distancia, pero que fue digamos, una decisión urgente y que se hizo en principio lo que se pudo, aunque después por ahí se pudo acomodar. Sí, era justamente esa apreciación que vos hacías, y yo lo que me preguntaba en relación a eso, porque como soy de la pedagogía, ¿qué hay en este momento? Porque a mí esa es la pregunta que me surge bastante, ¿qué hay en este momento en intersección entre lo pedagógico y lo didáctico? Es decir, ¿cómo
cómo avanzar en ese frente que vos definías bien como más pedagógico desde una lectura más didáctica. No sé si se entiende. Bueno, a mí me parece que es bastante complejo eso, justamente porque, bueno, no se trata de una modalidad de educación a distancia, y la verdad que no tenemos experiencia de docentes en educación a distancia en niveles obligatorios. Entonces ahí hay que hacer toda una reflexión didáctica muy compleja, por eso que te digo, que es la situación de la conectividad también y la accesibilidad de dispositivos. Eso en la escuela presencial se traduce en un edificio donde hay un pizarrón y hay un docente, y hay un escritorio, y hay pupitres. Entonces, la cuestión tecnológica básica está. Si yo quiero pasar una película, nos movilizamos a otra aula o pido un proyector, y eso está, digamos, está disponible en la escuela. Entonces, todo el atravesamiento de las nuevas tecnologías en la didáctica, en la presencialidad, está disponible más o menos. Si en la escuela tenés internet, un proyector, podés llevar un celular con un parlante de Bluetooth para pasar algún audio, o sea, está en la escuela. Y en este caso no. Entonces ahí, además de tener que reformular un montón de cuestiones didácticas, hay que contemplar esto, que no todos tienen la posibilidad de conectarse. Entonces eso ya te distorsiona las decisiones las decisiones didácticas que vos podés tomar. Porque no es que decís, bueno, voy por este lado porque todos cuentan con conexión, entonces voy a hacer esto. En realidad hay que contemplar un universo mucho más heterogéneo, que es heterogéneo ya en la presencialidad, pero repito, en la presencialidad la base tecnológica escolar del dispositivo escolar está ahí, y acá depende de la accesibilidad que tenga cada alumno o cada alumna en su casa. Entonces ahí se complica muchísimo más. Pero en los niveles obligatorios sí, y las tradiciones didácticas que hemos elaborado están mediadas por la presencialidad escolar, que podían no ser necesariamente en el edificio escuela, podía ser una salida didáctica, podía ser un abanico de posibilidades, pero siempre mediado por lo físico, ¿no? Claro, por la presencialidad, por cuerpos agrupados de alguna manera y con una relación docente-alumnos con determinadas características concretas, ¿no? Imaginando, si pudiéramos jugar a imaginar que hubiera conectividad absoluta en todas las provincias, en el lugar más recóndito del país, la conectividad existiera, estuviera garantizada por el Estado, internet y conectividad. Si te atreves así en vivo, digamos, en el aire, de pensar qué cuestiones fundamentales deberían transformarse o deberían pensarse a futuro en términos de formación. No me animo, porque en realidad eso no sucede. Lo que sí, me parece que una discusión que se planteó y que de alguna manera el gobierno nacional un poco recogió el guante, tiene que ver con que hoy en día el acceso a la cultura es acceso a Internet. Más allá de que, por supuesto, la escuela está y la escuela tiene una función respecto de cómo dialoga con la cultura, eso indudablemente, y es un diálogo con la cultura diferente al que se da por Internet, pero el acceso inmediato, el acceso básico es acceso a Internet. Como hace 100 años era el acceso a los libros. Entonces las escuelas tenían una biblioteca, tienen una biblioteca que ha quedado de eso, digamos, pero no bastaba con los libros. Se necesitaba la escuela para trabajar con esa cultura escrita. Como esa cultura escrita ha pasado a otra etapa, mediada por Internet, donde lo escrito se comporta de otra manera, donde los consumos culturales se comportan de otra manera, donde lo visual tiene una preeminencia mucho más fuerte que antes, etc. Y lo audiovisual también, y mucha de la discusión cultural del mundo contemporáneo pasa por series, por juegos, y por películas, y por una serie de cosas que circulan en Internet. Ese es el punto básico.
Así como había bibliotecas con libros hace 100 años, hoy hay que tener acceso a Internet digno. Porque esto que pasa en muchos parajes rurales, que no llega la fibra óptica, entonces hay una antena que le pega al satélite y entonces tenés 2 rayitas de conexión. Eso no es lo mismo, obviamente, que estar en la ciudad de Buenos Aires, o en Rosario, o en Córdoba, donde vos tenés fibra óptica por todos lados y con antenas que más o menos te cubren una conexión de calidad. En muchas partes del país, ustedes lo saben perfectamente, hay conexión, pero la conexión no soporta un video, y mucho menos va a soportar una instancia como esta, de encuentro sincrónico. Entonces, eso es como una cuestión muy básica, que hoy no está garantizada, entonces yo mucho no me animo tampoco a especular con qué pasaría si. Me parece que hay que ir por el camino de ver cómo se puede garantizar el acceso, y después el acceso a los dispositivos que agarren Internet, porque una cosa que pasa en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, a mis alumnos, que tengo muchos alumnos de la Villa 31, hay conectividad en la Villa 31. La Villa 31 está en el centro de la ciudad de Buenos Aires. Está en Retiro, entonces ahí antenas hay. Lo que no hay en muchas de esas familias son dispositivos y espacios para el uso de esos dispositivos. Los chicos no tienen su habitación y su dispositivo para conectarse a la clase, dedicarle un tiempo. Los pibes viven en condiciones de hacinamiento, hay un celular por familia, capaz que la madre lo tiene que usar o el padre lo tiene que usar mientras tanto, o sea, para conseguir laburo. Entonces, ahí también es el acceso a los dispositivos y a un tiempo y espacio que los pibes tengan. La escuela es ese tiempo y espacio. Justamente, la escuela aporta el momento de demora en el cual los niños, niñas y adolescentes están en un lugar para aprender. Hoy no lo tienen eso, porque están encerrados en sus casas con todo lo que pasa dentro de sus casas. A veces es un hogar consolidado, con todas las tensiones igual que operan en el momento de cuarentena. O sea, no hay hogar feliz en cuarentena de ninguna clase social, pero uno tendería a pensar que en los hogares donde hay situaciones de hacinamiento, etcétera, eso es mucho más duro de transitar, y es muy difícil pedirle a esos pibes que traigan, digamos, de esa situación para dedicarle y para concentrarse en la escuela, ¿no? Yo lo pensaba en términos de que en nuestro país hubo un proyecto que que tuvo toda una intención de generar las condiciones para ir llegando con la conectividad, con la fibra óptica a todas las provincias. Bueno, suponiendo que eso hubiera avanzado, que hoy, después de mucho tiempo, hubieran seguido teniendo sus conectores de igualdad cada vez que entraran al instituto o a la escuela, ¿qué te parecía a vos como posibilidad que se pueda pensar en Internet y en la tecnología como un medio para avanzar en los procesos de aprendizaje, ¿no? Y de enseñanza? Sí. A ver, a mí me parece que indudablemente, aún en la presencialidad, si hubiera una conectividad satisfactoria en todo el país, igualitaria, etcétera, por supuesto que sería un gran complemento, porque uno podría efectivamente, en presencialidad, establecer luegos con la cultura mucho más fluidos, etcétera. Pero una de las cosas que me parece más interesante, y por ahí de las que se habla un poco menos, es de cómo esta situación de la cuarentena y de la pandemia, al mediar un montón de instancias por estas nuevas tecnologías, pueden aportar no solamente al dictado de clases y a la elaboración de secuencias, etcétera, etcétera, sino a trabajar más fluidamente un montón de procesos administrativos y burocráticos de la escuela, que antes venía a firmar el acta, o sea, era todo mucho más engorroso, o tener reuniones que son reuniones cortas, reuniones de trabajo que pueden ser cortas, que son informativas, y uno tiene que ir a la escuela. Y hay cosas que evidentemente se pueden resolver desde la virtualidad de manera muy sencilla, y que por una cuestión de inercia institucional todavía no había llegado a eso, cuando realmente, digo, esta cuestión de pasar las notas, por ejemplo, yo en la ciudad de Buenos Aires a fin de año paso la misma nota, 7 papeles diferentes. O sea, cada nota que cierro, de cada alumno cierro,
la tengo que poner en 7 papeles diferentes, firmar los 7 papeles diferentes, que por supuesto pues nadie lee. Y quedan arrumbados ahí. Entonces, bueno, al final, impuesto una dinámica de virtualización de todo el trabajo docente, bueno, hay un montón de cosas que al final se podían hacer virtualmente. Y que era un obstáculo no hacerlas virtualmente. Dar la clase, aunque vos dispongas de conectividad y eso enriquezca muchísimo la oferta didáctica, digamos, y lo que vos puedas hacer en el aula y le da una potencialidad mucho más interesante, la presencialidad sigue estando ahí como un elemento estructurante, digamos, porque es, bueno, ¿qué hace uno como docente con toda esa cultura? ¿No? Esto está todo a un clic de distancia, sí, está todo a un clic de distancia, pero nuestro rol es precisamente recortar, jerarquizar, enmarcar, curar justamente todo ese mundo de información que está dando vueltas. Cuanta más información uno pueda acceder, mejor. Y más potente y más potencialidad puede tener una estrategia didáctica, pero me parece que lo más significativo, como te decía, de lo que se habla poco, son los procesos burocráticos. Y otra cosa más, que es que los docentes hace mucho tiempo que planificamos con las nuevas tecnologías. Eso tampoco se dice demasiado. O sea, yo toda mi carrera, yo llevo 10 años como docente, durante toda mi carrera, mis planificaciones siempre fueron con la computadora y con el paquete de Office. No concibo yo planificar clases sin computadora. Admiro y resulta estrafalario de compañeras de generaciones más arriba que han planificado yendo a la biblioteca y armando unas cosas gigantescas, con unas reglas gigantescas, pegando hojas. O sea, un laburo infernal, que yo lo tengo un clic de distancia, tengo Office, y con eso ya más o menos armo cosas. Después obviamente imprimo, saco fotocopias, sí, pero las nuevas tecnologías ya estaban incorporadas en la planificación docente antes de la pandemia. Y eran una parte muy cotidiana, y ya las teníamos incorporadas. Y tampoco eso queda muy visibilizado, ¿no? Sí, parece que hay una especie de situación cero que no es cierta. Exactamente, sí, totalmente. Y eso también alimenta ese universo un tanto angustiante, porque parece que tenemos que inventar todo de cero, y en realidad no es tan así. Exactamente, ¿no? Exactamente. Lo que sí, adaptarnos a una situación que es original para todo el mundo. Uh-huh. Para los docentes, para los bomberos, para los jueces, para los empleados administrativos de la empresa, para los gerentes de la petrolera. O sea, para todos estamos atravesando un universo, salvo los freelancers que trabajan en su casa. El resto de nosotros y nosotras, que somos los trabajadores del mundo, la enorme mayoría estamos transitando una situación que nos saca de nuestra lógica cotidiana, indudablemente, y ahí sí estamos viendo más o menos qué es lo que funciona mejor, qué es lo que funciona peor, de cosas que ya utilizábamos, o de cosas que estaban ahí y que no las utilizamos porque no teníamos la necesidad. Esto es algo que siempre hablo con compañeras del mundo de las TIC y la educación, yo no usaba Classroom porque no tenía necesidad de usar Classroom, porque tenía el aula. Y si en algún momento vuelve la presencialidad tal como nosotros la conocíamos a la escuela, voy a dejar de usar Classroom. En todo caso, puedo extender el uso del Drive, puedo insistir con la experiencia realizada a que los pibes tengan un email para mandar un poco de información por ahí, pero yo no sé si voy a usar Classroom realmente, porque no es algo en la clase, ¿no? ¿Hasta qué punto las nuevas tecnologías me solucionan problemas que yo tenía antes? Ese es el punto. Las tecnologías exitosas, WhatsApp, son exitosas, yo no soy un especialista en esto, pero son exitosas también porque vienen a solucionar algo que antes llevaba más tiempo, digamos. Dejar un mensaje de texto, o sea, me parece que ahí está bien, efectivamente también se crean demandas, por supuesto, ¿no? Se crean demandas, el mercado también funciona así, pero hay otras cuestiones de incorporación de las tecnologías que, bueno, esto me soluciona un problema que antes era más engorroso.
No, pensaba también en lo que vos traías al principio, del valor de lo presencial en relación a los estudiantes, a la propuesta pedagógica, a la propuesta didáctica, y esto de las cuestiones más burocráticas y del funcionamiento, que también es un desafío en términos de la presencia y el cuerpo y el discurso, ¿no? Porque una vez nosotros tenemos como organización del instituto una vez por semana plenario de carreras, y, y nada, vos a veces estás conversando con compañeros que más o menos nos vemos así como ahora, nos escuchamos más o menos cortados, pero a veces es alguien que tiene que apagar la imagen, porque si no, y vos capaz que le tenés que decir algo, y que necesitas mirar, y no está. Entonces también requiere como toda, yo pensaba en esto de la invisibilización a veces que pasa en la presencialidad de las situaciones de estudiantes, pero también pienso en la invisibilidad, ¿lo dije bien? De nuestras posiciones, que a veces parece que no es necesario explicitarlas con vehemencia y claridad, y funcionamos como colectivamente con sobreentendidos, y en estas situaciones se agudiza la necesidad de decir, bueno, pero yo estoy diciendo esto y estoy pensando esto, lo que también supone una revisión y un pensamiento de lo que estamos haciendo, es decir, el pensamiento sobre nuestra práctica, que es diferente, que te obliga a un pensamiento diferente. No es solo lo que ocurre mientras estamos ahí juntos. No. Hay algo, sí, de la presencialidad que requiere, mejor dicho, hay algo del vínculo, incluso del vínculo laboral con compañeros y compañeras que requiere presencialidad, porque como vos decís, requiere tonos, requiere miradas, requiere silencios, bueno, nada, todo lo que sabemos que son las formas de comunicar que tenemos los seres humanos, más allá del mensaje verbal que emitimos, digamos. Hay un montón de formas adicionales y que quedan totalmente desnaturalizadas, por supuesto, en una pantalla. Sí, no, comparto plenamente eso, y sobre todo, bueno, cuando se dan tensiones, que permanentemente, obviamente, en la escuela y en los institutos tenemos situaciones de tensiones entre compañeros, porque no tenemos por qué estar de acuerdo todos en las formas de concebir a nuestros alumnos, de ejecutar secuencias, de hacer cursos, de los objetivos que pensamos que tiene la educación en general, y por supuesto siempre se producen tensiones, y eso indudablemente es mejor tramitarlo de manera presencial, sin dudas, sin dudas. Sí, sobre todo que hay como por un lado, la necesidad de que lo colectivo se mantenga fuertemente en este momento, y a la vez, al mismo tiempo, estar construyendo nuevas formas de comunicarnos en lo colectivo, como un doble desafío en ese sentido. Sí, cierto. Yo quiero hablarlo con la imagen que vos traías en el fogón, la relación que hacías Years and Years y el tema del fogón, y qué será de nuestros futuros momentos de encuentro, y pensaba en ese, Duchovny habla mucho del tema de las escenas escolares, ¿no? Cómo construye una escena, y cómo la escena está también en uno, en el pensamiento, cuando va también a construirla. Y creo que todos estamos como alimentando en este momento nuestras escenas de lo que será, o de lo que vendrá, vaya a saber cuándo, ¿no? Como que no tenemos un tiempo, pero sí tenemos alguna imagen. ¿Cuáles son las imágenes que tenés vos? Bueno, justamente en esta pregunta es una pregunta medio romántica, si se quiere, medio esencial de lo que nos hace humanos o lo que hace a una escuela. Efectivamente, hay mucho de deseo, ¿no? De cómo vamos a construir esas escenas que deseamos y que hemos naturalizado durante tanto tiempo, y ahora resulta que eran oro. Esto del encuentro, ¿no? De prestarle atención a quienes nos están rodeando, de armar un diálogo que genere una situación única y original en función de quienes estamos ahí, en ese aula o en ese lugar.
a mí me pasa mucho me atravieso de lograr cosas y asignarles el valor que tienen, porque una cosa que me parece que todos hemos pensado, docentes y alumnos, fue justamente lo rico y lo lindo que es estar ahí dialogando, construyendo, compartiendo, y lo difícil que es compartir en la virtualidad. Entonces, a mí me pasa mucho de volver a esto que sí, está muy bien esto que decís a través de Buchasky con esa categoría de escenas escolares, porque sí, es el valor que tiene eso y cómo podemos construir algo que sea rico, que sea, además de que ya es rico encontrarnos, meterle los elementos didácticos y pedagógicos que nosotros manejamos porque somos profesionales de eso, para que sea mucho mejor, que sea mágico, que sea fascinante en el sentido más elocuente, más categórico, ¿no? de la palabra, que fascine. El tema del fogón, lo que pasa es esto, ¿no? El fuego fascina, ¿no? Uh-huh. Debe haber una explicación biológica. El fuego a los seres humanos nos deja así como fascinados, y por eso y hay otra escena también en ese capítulo, donde bailan alrededor del fuego. Lo circular. Lo circular alrededor del fuego, la celebración del fuego, el fuego para contar historias. Hay algo ahí medio primigenio, vaya a saber qué cosa biológica opera ahí y qué cosa de la cultura que venimos construyendo hace 15.000 años también opera ahí, que hace que, bueno, seamos, como decíamos, un animal gregario, y la escuela es una institución que ha quedado, a pesar de que sea moderna y a pesar de que los objetivos de la escuela moderna excedían muchísimo el encuentro, tenían que ver con el control biopolítico, con una formación patriótica, como todo lo que ya sabemos. En definitiva, lo que termina quedando frente a esta situación de las tecnologías actuales y de que los humanos somos reemplazables por máquinas y por algoritmos, bueno, hay algo de eso que nos sigue resultando necesario como seres humanos, y la escuela es un espacio donde eso sucede. Y ha sucedido siempre, solo que no registrábamos que eso que para nosotros es tan central como seres humanos, pasaba en la escuela cotidianamente. Y ahora un poco lo recuperamos y nos damos cuenta del valor que tiene eso. Y en la especificidad de la escuela, esto de las escenas escolares. Los ingredientes que nosotros, como decía, profesionales de la enseñanza, le podemos meter a esos encuentros para que sean escenas escolares, para que enseñen algo más allá de lo evidente, para que abran horizontes de cultura, para que abran preguntas, para que abran... Bueno. Acontecimiento, es decir, el fogón como un acontecimiento, que cada encuentro, más que el encuentro, es un acontecimiento. Y también pensaba en esto de la añoranza, ¿no? De lo que teníamos y no veíamos, y que ahora añoramos volver a encontrar, y que quizás lo que nos devuelva la pospandemia no sean grandes fogones, sino pequeños, donde nos encontremos parcialmente y de a momentos. Y ahí va a haber todo un desafío en relación a cómo hacer que cada fogón alumbre la idea de que hay un fogón cuando nos estemos encontrando de a pocos. De ahí transfiero algo de mi escena, que no va a ser más los 45, 50 o 60, sino que voy a tener fogones pequeños. De poner ahí lo común nuevamente en juego, que no sea una cuestión, bueno, nosotros nos encontrábamos así, que es lo que pasa también con esto que decía yo antes, de cómo funcionaron los encuentros sincrónicos, o no me funcionaron para mis alumnos, porque esto no podía reponer lo común. En definitiva, hacer un encuentro entre los que tenían conectividad, pero no había algo común. Me hace repensarlo, ¿no es cierto?, esto que estamos hablando. Y efectivamente, y que eso no se transforme además en una seriada, que no sean todos los fogones uno igual que el otro, sino que, claro, démosle el volumen y el tiempo
para escucharnos aparte, porque otra variable que se mete acá es en los niveles obligatorios. Seguramente en esos primeros encuentros empecemos a tener situaciones donde los chicos nos han pasado por situaciones espantosas durante el encierro. Y eso va a requerir un trabajo muy delicado nuestro, y nosotros también vamos a haber vivido muchas situaciones muy duras. Entonces va a ser un encuentro de subjetividades que van a estar muy golpeadas también. Porque las nuestras están golpeadas y las de los pibes muchísimo más, seguramente. Seguro. Estaba pensando mientras decías lo que decías, Manuel, que me parece a mí que más allá de una visión romántica, porque hay cuestiones que hemos puesto en juicio muchas veces en la escuela, nosotros mismos cuando intentamos revisar qué estamos haciendo, nos permitió tomar distancia, ¿no? Y esto de ver con extrañamiento algo que ya habíamos cotidianizado tanto. Me parece que a todos nos pasa que no vamos a volver iguales, vamos a tener por lo menos la intención de poner en juego eso que estuvimos, que estuvimos reflexionando respecto de por qué extrañamos la escuela, o el espacio escolar, o el aula, y por qué cuando estábamos en el aula no lo disfrutábamos tanto, algo pasaba, o algo sentíamos que no estaba funcionando bien. Sentí que han tenido más habilitada la palabra desde la virtualidad, sea desde lo escrito, o sea a partir de el mensaje de texto, lo que fuera, pero al no haber presencia física, han tenido más habilitada la palabra. Yo estoy segura que por más condiciones que yo entiendo que pongo en juego en el aula para que todo el mundo sienta que tiene habilitada la palabra, hay algunas condiciones al interior del aula, entre pares, y en esta relación asimétrica con la docente o el docente, que no les permitía poner palabra, por infinidad de cosas que podamos pensar en términos culturales, sociales, por condiciones vinculadas con los imaginarios, con las realidades, con lo que fuera, pero que la palabra estuvo mucho más habilitada. Y esto, estoy pensando hace tiempo ya cómo trabajarlo, porque, insisto, soy una docente que habilita la palabra, no. Me parece a mí que la palabra, bueno, esto que pasa con las redes, ¿no? En este caso, en el mejor sentido, en la institución, les permitió participar desde otro lugar de mucho más empoderamiento, porque se sienten que no están expuestas. Esta es mi lectura, por supuesto. ¿Qué te parece a vos? Sí, este tipo de fenómenos son recontra interesantes para ver con lupa y decir, bueno, ¿qué pasó acá? ¿No? Porque efectivamente uno trata de tomar decisiones que habiliten la palabra. A mí me pasa permanentemente. Explicito ser muy democrático, pero hay algo que evidentemente a los pibes por ahí les resulta un poco difícil, digamos, para levantar la mano y tirar fruta. Incluso cuestiones entre pares, entre los mismos estudiantes, sí, que aparecen ahí. Digo, total. Me acuerdo en ese sentido algo que fue muy interesante. Viene al caso de cómo se da la situación entre pares, un taller que hicimos en la escuela en el debate de 2018 sobre interrupción voluntaria del embarazo, que si bien nosotros tratamos de ser lo más imparciales posibles, digamos, en habilitar el debate, etcétera, etcétera, en la selección de los testimonios de los diputados y diputadas que participaban del debate y de los especialistas que iban a hablar, en esa selección había un sesgo que fue medio involuntario, y lo que terminó pasando fue que, claro, pocos alumnos y pocas alumnas se animaron a hacer preguntas que se salieran de algo que ellos exhibían como el canon. Ellos se dieron cuenta de que ahí había un consenso, de que podía haber un consenso, entonces no se animaban a preguntar. Y yo lo que quería era justamente que pregunten no quienes compartían mi posición, o la de mis compañeras, sino que preguntaran justamente quienes tenían dudas al respecto, o quienes no compartían esa posición, para permitir justamente armar un debate civilizado, justamente, y que nos demos cuenta de que se pueden discutir aún los temas más álgidos de una manera civilizada, escuchándonos, y se pueden plantear los desacuerdos, y hay algunos desacuerdos deseables, porque hay desacuerdos que tienen que ver con la fe de cada uno,
y ahí no hay discusión posible, digamos. Digo, si un óvulo recién fecundado es o no una vida, eso, la verdad, no hay forma de argumentar, si uno está convencido de que es una vida, no está convencido de que no, la verdad, no hay mucha discusión ahí. Qué sé yo, cada uno verá. Hay discusiones donde podemos discutir es en la cuestión jurídica, en la cuestión de derecho a... Digo, y sin embargo, por más que nosotros creíamos estar siendo muy democráticos, en los detalles se nos escapaba, y eso generó, obturó un poco el debate. Una sola chica, muy valiente, hizo una pregunta que fue espectacular, que fue, con el argumento de mi cuerpo, mi decisión, yo me subo al escenario, estamos en el salón de actos, hay un escenario, yo me subo al escenario, me corto las venas y ustedes no pueden hacer nada. Ok. Ahí tenemos una flor de pregunta para abrir, digamos. Pero fue una que se animó a decir eso de 300 pibes. Entonces hay algo, evidentemente, que es recontra interesante. Esto, bueno, ¿qué pasó en la cuarentena con mi propuesta didáctica, con todas las mediaciones tecnológicas, que permitieron que alumnas que en la presencialidad se ven sienten más limitadas, les permitió explayarse más? Bueno, ahí hay algo para recontra mirar con lupa. ¿Qué pasó ahí? Es re interesante. Yo, por supuesto, no tengo una respuesta, pero traía el caso que había sucedido en 2018 en la escuela donde laburo, por esto, ¿no es cierto? Uno a veces cree estar siendo amplio y abierto y en realidad está tomando microdecisiones, ¿no? Que lo que hacen es generar una precaución de parte de los alumnos frente a un debate. Y claro, cuando la piba preguntó eso, todos se rieron. No todos, pero la buena parte se rieron. Entonces, claro, nunca más una piba levantó la mano para preguntar algo por fuera de lo que, o sea, por fuera de ese consenso que habrán detectado, ¿no? La piba se la bancó porque es una chica con una personalidad potente y no tiene problema en eso. Pero hay un montón de chicas y chicos que vieron la reacción y dijeron, ni loco. Que por ahí esas microdecisiones tienen que ver con que sin querer, inconscientemente, uno habilita en este caso, habilita la palabra de estudiantes de manera desequilibrada, de aquellas estudiantes que una tiene como representación de la estudiante que va a aportar algo porque es muy lectora, porque tiene determinadas condiciones, y hay otras estudiantes, y me tomo de ejemplo, pero también lo he visto en otros espacios, ¿no? De otros donde yo no era la docente. Como que está inhabilitada la palabra porque va a decir algo del sentido común, que no aporta mucho a lo que estuvimos trabajando desde el contenido, desde lo conceptual. Entonces, ¿cuánto de lo inconsciente juega ahí que habilite la palabra siempre de las mismas personas por estas condiciones que tenemos respecto de lo que implica ser un buen estudiante y cuánto deshabilita de otras, ¿no? Que por eso llega un momento que dicen, bueno, yo no hablo más porque nadie da crédito a lo que digo, porque siempre se le cuestiona, o por mil razones, ¿no? Pienso. No, que decía que aparte de lo que tiene que ver con la posición, que es un poco lo que vos relatabas en esa situación, también hay una palabra habilitada de niñas y niños, yo pienso más en primaria, pero también en la formación, que necesitan un otro tiempo para pensar cuál es su posición frente a los temas. Es una cuestión de tiempo. Si yo pudiera rescatar algo de lo virtual, diría, bien trabajado, articulado con lo presencial, a mí me gustaría, como un deseo, ensanchar el tiempo en el que estamos pensando sobre algo, y que no se limite a las 2 horas que estoy en la presencialidad de la clase. Absolutamente. Pero Sol planteaba esto que es también algo, un vicio muy de nuestra práctica docente, y que yo de hecho corrijo a mis residentes, que es, estás dialogando siempre con los pibes que hablan siempre. Y estás dejando a los que no hablan, entonces ahí hay que, bueno, ver cómo se distribuir la cosa, cómo se involucra, para que uno no termine hablando siempre los mismos interlocutores, que no importa que son los que dicen algo más interesante, pero son los que siempre hablan.
porque tienen ganas de participar, porque les copa, porque son extrovertidos, etc. Eso es un vicio en el que, yo suelo caer. Me resulta muy difícil ir a buscar a los que no hablan y traerlos al debate, a la discusión, y porque hay aparte esto, ¿por qué no hablan? Puede ser porque sean tímidos, porque no les interesa lo que estoy diciendo, ¿por qué? Porque están con un problema muy duro en su cabeza y la verdad que no pueden concentrarse. Pero eso es un vicio muy clásico, que yo corrijo, pero por supuesto en el que también... sí, no, yo asumo todo lo que sean mis vicios docentes, yo no tengo ningún problema en reconocerlo. Que es un desafío siempre. Y por eso te digo que es muy interesante que en la virtualidad se hayan permitido vincularse de otra manera con la palabra y con la clase, ¿no? Y con vos como docente, como autoridad, y como te digo, es un fenómeno interesantísimo. Como es un fenómeno interesantísimo, más fácil de explicar que en las universidades la virtualidad haya generado un crecimiento de la matrícula. Sí, absolutamente. Eso es un fenómeno interesantísimo. Es más fácil de explicar porque alumnos y alumnas que están voluntariamente en una carrera, entonces les interesa estar ahí. En los niveles obligatorios son obligatorios, los pibes están, les guste o no, y bueno, y se caen, entonces se caen, la verdad que no me interesa, estoy en otra, qué sé yo, no tengo ganas de ir a la escuela. Pero no quiero dedicarle tiempo y energía a una carrera, bueno, es virtual, bueno, listo, puedo hacer más materias, puedo organizarme mejor con los tiempos, no estoy yendo a trabajar en un lugar físico, con lo cual puedo distribuir mejor los tiempos de otra manera en mi casa. Cuestión que eso en universidad aumentó la matrícula y bajó la exclusión, el abandono. Bueno, eso es un fenómeno interesante, propio del nivel, ¿no? Sí, sí. En formación te diría que también se sostuvo, al menos en primaria, sostuvo la matrícula. Yo estoy en primer año, así que es un año muy sensible, por lo general perdés entre el 30 y el 40% de los ingresantes, y creo que hubo un diálogo, digamos, entre algunas dinámicas que nos dimos como institución, o como carrera al menos, y descubrí mucho que, bueno, este horario que se me complicaba ahora dejó de complicarse, porque estoy en casa, porque no tengo que dejar los pibes colgados por ahí, viste lo que es el turno noche. Entonces, hay una realidad que también es una invitación a pensar cómo vamos a hacer para articular formas presenciales y virtuales que alivien la posibilidad de muchas personas adultas que tienen ganas. Muchas veces el tema de los formatos horarios del profesorado, que es odioso el formato, atentan contra esa posibilidad, o hacen una carrera de 4 años en 10 porque no hay otra forma. Total. Y sin renunciar, que a mí me parece esto es como una preocupación, sin renunciar a nuestras formas habituales, como tener opciones, no caer en este año de la cuarentena todo se hizo así y ahora que volvemos a la normalidad todo se vuelve a hacer como antes, sino si será posible, lo digo como pregunta, si será posible pensar en estas formas híbridas de propuestas académicas, si querés, de nivel superior o demás. Quizás no tanto para los obligatorios. Claro, a mí me parece que a nivel superior, universitario como no universitario, es una discusión que se pone muy evidente ahí, queda como muy en agenda, y porque bueno, ha pasado esto y es una experiencia interesante y hay que mirarla y hay que tenerla en cuenta. Me sigue quedando a mí siempre la duda de qué tan efectiva pedagógicamente y didácticamente sea una modalidad virtual. Me deja la pregunta dando vueltas, ni hablar en el campo de las prácticas, digamos, como da clases solo y como doy clases yo en formación docente, no hay manera. Pero, porque bueno, tienen que hacer las prácticas presenciales y hay ahora hay toda una discusión en función de, bueno, cómo resuelven sus prácticas los chicos que ya estaban recibiéndose y cayó la pandemia, bueno. Pero más allá de eso, me queda la duda a mí de si
por más que haya habido un aumento de la matrícula, por más que sea flexible, por más que por más que hayamos llegado a más alumnos y alumnas, por más que hayamos logrado que hayan sostenido su cursada, lo cual ya es un montón, ¿hasta qué punto hemos enseñado igual? En la universidad, sobre todo en las universidades más tradicionales, como la Universidad de Buenos Aires, menos en la Facultad de Filosofía y Letras, donde yo doy clase, en general, como nunca, no hablo de la cátedra en la que estoy, que la verdad que hicimos un esfuerzo pedagógico y didáctico muy grande, pero hay un montón de cátedras que nunca hicieron jamás ningún esfuerzo pedagógico ni didáctico, y era, vayan a escuchar Pope durante 3 horas, hablarle a 500 personas, y después lean, y eso es todo. Entonces, indudablemente que la virtualidad en ese escenario es un avance enorme, porque andá, clavate 3 horas para escuchar al Pope, para después comerte vos los libros en soledad. Sin dudas, es un avance. Lo escucha en casa, por lo menos. ¿Cómo? Lo escuchan en casa, por lo menos lo escuchan en casa tomando una mate, fumando lo que quieren fumar y no pueden fumar en el aula. Igual, algunos popes lo que hicieron fue hacer exactamente lo mismo. O sea, daban 3 horas de clase por Zoom. A mí me lo decían esto algunos alumnos y yo decía, por el amor de Dios. Tiene que ser bueno, ilegal. No podés sostener una clase de 3 horas por Zoom. No hay forma de hacer eso. Ya presencial es polemiquísimo, claro. Por Zoom es imposible, pero quedo con esas dudas, digamos. Lo cual luego me viene una contradicción, porque efectivamente vos tenías 40 alumnas y quedaron 38 en la virtualidad y antes quedaban 20. Y eso ya es un avance enorme, digamos. Haber rescatado a 18 es un montón. ¿Sí? Bueno, nada, son preguntas que quedan colgadas. Sí, por eso hablaba también de los formatos híbridos, ¿viste? No ir a esas ofertas que existen en las universidades privadas que casi te arman la carrera para vos, donde ahí sí, olvídate de lo común, olvídate de lo colectivo, sí. Yo hago lo mío y ya está. Sino justamente pensar como ibas de, no sé, si yo tenía 3 horas, que era un bodoque tener las 3 horas juntas, y era un embole tener 2 y 1. Bueno, si podemos tener 2 presenciales y lo demás, y está buenísimo. Ahí aparece esto de la palabra que no se habilita en el espacio común. Bueno, me parece que es como interesante para empezar a pensarlo, y que siempre va a depender un poco de lo institucional, de lo jurisdiccional, obviamente, y también de la libertad de cátedra. ¿Viste? En algún momento, bueno, alguien dirá, no, lo mío es imposible. Sí. Bueno, está bien, y está bien, yo lo respeto y creo que es bueno. Pero también vuelvo al contexto más geográfico nuestro, y pienso que así como en algún momento, siempre se me hace inevitable hablar de Edith Litwin, imaginó el UBA 21 antes de Internet, ¿no? ¿Por qué no pensar en que tengamos algunos formatos, sobre todo de algunos de los espacios curriculares del primer año y demás, para muchas chicas y chicos acá en la ruralidad, que en una de esas no es tanta la distancia, pero es la dificultad de venir a instalarse. Total. Sí. Y vos le podés alivianar quizás un semestre, un año, y bueno, habría que pensarlo. Sí, eso también ahí, va en la línea del derecho a la educación. Totalmente. Como vos bien rescatás, digamos, en un espacio geográfico tan diverso como es Argentina, aunque todos siempre lo pensemos desde Buenos Aires y en el mejor de los casos Rosario y Córdoba, efectivamente hay situaciones donde eso puede ser un plus enorme para muchos chicos y chicas que efectivamente en lugares más apartados y tienen la sede del profesorado a esto, que no es el fin del mundo, pero capaz que son 25 kilómetros que son intransitables, más cuando nieva. Bueno, efectivamente, eso puede darle un tono mucho más interesante a algunos espacios curriculares, eso no tengo ninguna duda, y efectivamente van en la garantía del derecho a la educación, sin duda.
Incluso, Yo no sé incluso estudiantes que son mamás o estudiantes que son papás y necesitarían poder cursar. Los estudiantes nuestros en la formación docente van todos los días, digamos, considerando la vida de las y los adultos, adultas, es complejísimo que puedan organizar una vida siendo madres, padres, ir todos los días a una institución. Bueno, nosotras mismas. Sin duda que ahí sí pueden ser un avance, y me parece que es una discusión muy pertinente para dar, ¿no? En ciudades y pueblos chicos, ¿cómo puede funcionar esto en los trayectos de nivel superior? Me parece que es una discusión interesantísima. Y cómo funciona las grandes también es un tema, porque hay problemas de transporte de otro tipo, pero también es una discusión para dar, con otras variables en juego, pero también es una discusión para dar, indudablemente. Para cerrar, sí, no quiero parecer una cosa maniquea, pero ¿qué grado de optimismo tenés con el tiempo que viene en relación a estas cosas que estuvimos viendo de adoptar algunos movimientos, algunas buenas lecturas, ¿no? Y qué grado de pesimismo con le vendrá en relación a lo que llamamos la pospandemia, que yo no sé si es un término afortunado. Parece que no va a tener mucho de post, sino de continuidad de pandemia, ¿no? Sí, bueno, mi parte pesimista va en el sentido de no va a haber una pospandemia en el corto plazo, y vamos a estar dando escenarios mixtos, idas y vueltas, todavía incertidumbre. Tal vez en ese marco, tal vez, el hecho de poder encontrarnos, aunque más no sea un par de veces por semana, aunque más no sea con un grupo y no con todos, me parece que ya nos va a poner nos va a hacer mejor incluso a nosotros. Y después, yo lo que veo es que buena parte de mis compañeros y compañeras, no puedo hablar por la actividad docente del país, pero bueno, buena parte de mis compañeros y compañeras estamos haciendo un esfuerzo muy grande de reflexión y de innovación y de ensayo-error. Y, o sea, hay mucha crítica a la y a los docentes, y a que no nos capacitamos, y a que no nos ayornamos. Y yo estoy viendo un nivel de plasticidad en el uso de tecnología y ensayos, errores pedagógicos y didácticos, que no sé si se da en otro ámbito a nivel sistema. No sé si la policía funciona, si está con este nivel de pensamiento lateral, o si el sistema de justicia está con el nivel de pensamiento lateral que estamos teniendo nosotros. Salud no hablo, porque salud efectivamente está en el centro de la cuestión, y ahí lo que prima es un esfuerzo monstruoso, tanto físico como intelectual también, para atajarlo. Pero por fuera de salud, me parece que no hay otro sistema que esté pensándose tanto en este contexto como el educativo. Y lo veo mis compañeros y compañeras con los que no es que yo comparta pareceres necesariamente, no son compañeros y compañeras con quienes yo me sentaría a planificar en conjunto, ni siquiera. Y sin embargo veo que están haciendo un gran esfuerzo por buscarle la vuelta. A veces haciendo desastres a mi criterio, pero le están buscando la vuelta. Y yo también le estoy buscando la vuelta, y estamos tratando casi todos de buscarle la vuelta. Entonces, yo creo que eso va a dejar un banco de experiencias, no físicamente, no es que vamos a tener una carpeta con todo lo que pudimos pensar, pero sí una marca en nuestra biografía y en nuestra trayectoria profesional de flexibilidad ante algunas cosas que capaz que es buen capital a futuro. Vamos a ver, no quiero ser optimista tampoco, pero parece que va a dejar enseñanzas didácticas y pedagógicas sobre cosas que decía Sol, ¿no? Que teníamos naturalizadas. Y si hay algo,
si algo positivo de todo este momento tan duro para todos, si algo positivo aportó, fue esta mirada extrañada sobre lo que hacemos a diario. Nos tuvimos que distanciar de nuestra práctica cotidiana, cosa que todo el tiempo como docentes, como formadores de docentes, exigiendo, ¿no? Distanciarse de la práctica. Todo el tiempo estamos rompiendo con eso, y nunca logramos que suceda a nivel masivo, porque mucha gente, por supuesto, hace la plancha, por H o por B, porque el trabajo docente, la vida, en fin. Pero esto fue forzosamente hubo que distanciarse y ver y pensar qué es lo que uno estaba, qué podía funcionar o no, y descartar, traer cosas nuevas. Bueno, eso es una marca que va a ser un capital. Hay que ver después qué hacemos con ese capital. Si lo dilapidamos o lo ponemos a producir. Exactamente. Y yo creo que lo que va a pasar es que algunos lo vamos a poner en juego y otros lo van a clausurar, van a cerrar con llave y lo van a tirar. Pero que algo va a quedar. Yo como profesor de historia, una de las partes optimistas, la mayor parte de mi reflexión histórica es absolutamente pesimista, pero si algo optimista me deja haber estudiado historia, es que la inercia va dejando cosas en el camino, ¿no? Y los grandes momentos de mucha intensidad van dejando cosas en el camino. En la escuela donde yo trabajo, en estos 10 años, hubo un cambio muy fuerte respecto de cómo se piensa a los pibes en tantos sujetos de derechos antes de una escuela de secundaria, de elite, que yo sé cuánto. Por lo menos discursivamente, hubo un cambio discursivo. Muchos se manejan igual que antes, pero cambiaron el speech. Y otros se han jubilado y entraron compañeros y compañeras que tienen una mirada más en función de ser sujetos de. Entonces, el reemplazo vegetativo de los elencos anteriores, la puesta en discusión muy potente de algunos preconceptos que llevamos como armadura, eso va generando algunos cambios positivos en el mediano plazo. Y capaz que toda esta situación que deja todo este capital de experiencias y de experimentos, van a quedar ahí. Y hay que ver, bueno, cómo eso se va luego incorporando a todas las tradiciones que nos ponemos en juego todos los días. Somos nada más ni nada menos que un palimpsesto de historia educativa, ¿no? La ponemos en juego ahí. A veces nos ponemos en vigilante, y a veces nos ponemos en higienista, y a veces nos ponemos normalista, y a veces nos ponemos en freiriano, y a veces nos ponemos así. Y con 2 minutos de diferencia, digamos. La misma clase. Estamos en la misma clase del mundo, digamos. Estamos siendo freirianos, de repente un pibe se manda alguna y nos ponemos vigilantes, y bueno, es así. Esa es nuestra caja de herramientas ancestral, que es de todo lo que hemos mamado de las instituciones. Y esto ¿quién va a quedar ahí? Entonces, bueno, vamos a ver. Buenísimo, Manuel. Muchísimas gracias, realmente. La verdad que hermosa charla, muchísimas gracias. Gracias a vos. Un gusto haberte conocido. Gracias, Manuel. Igualmente, Sol, un abrazo grande. Chao, muchas Chau, chau. gracias. Chao.